Pues nada, que nos dijeron que uno de los principales motivos para llevar a cabo la reforma judicial era acabar con los gastos excesivos y aplicar los principios de austeridad republicana. Según el gobierno, la alta burocracia del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia realizan gastos y reciben salarios excesivos con los que supuestamente se busca terminar. Pero ahora que el Instituto Nacional Electoral hizo el anteproyecto presupuestal para el próximo año, resulta que la votación para elegir jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial va a salir carísima. Y de hecho, estaríamos a las puertas del proceso electoral más costoso de toda la historia. Según el INE, la votación extraordinaria tendrá un costo de 13,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos más de lo que costó la elección presidencial de este año, en la que se renovaron más de 20,000 puestos y que ha sido la más grande de la que tenemos registro. Esto equivale a un sobrecosto del 160%. 13,000 millones de pesos son incomparables a los salarios y a las prestaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por muy altísimos que pudieran ser. Pero además estos 13,000 millones de pesos serían solamente para llevar a cabo la renovación de juzgadores, porque además el INE tiene proyectado solicitar 15,000 millones de pesos para cumplir con sus demás responsabilidades. 4,000 millones por si se llegara a realizar una consulta popular el siguiente año. 7,000 millones para repartir a los partidos políticos con registro nacional. Y así, la elección de jueces, magistrados y ministros se podría convertir en la más costosa en la historia de México. Y el INE estima pedir 40,270 millones de pesos para el 2025. Estas sumas enormes de dinero hacen pensar que podría resultar peor el remedio que la enfermedad. Y también resulta muy cuestionable que se le destinen 13,000 millones de pesos a una elección extraordinaria, cuanto hace tanta falta que en México hay pendientes mucho más urgentes, como la falta de acceso a la salud, la crisis de violencia, el déficit educativo, solamente por decir algunos de los temas más relevantes y más urgentes. A lo largo de todo este proceso de discusión en torno a la reforma judicial, diversos especialistas han señalado que iba a resultar muy complejo, muy complicado hacer una votación para elegir a los juzgadores. Para empezar, las divisiones territoriales del Poder Judicial pues no coinciden con los distritos que han sido utilizados por el INE. Además, el proyecto contempla que en total se renueven más de 1,600 personas juzgadoras, así que podría haber alrededor de 10,000 aspirantes en todo el proceso electoral. Vamos, es una cifra inmanejable. Y no solamente para las autoridades electorales, pero también para los ciudadanos, para la población en general, que muy difícilmente podremos conocer a los aspirantes que impartirán justicia. De hecho, hay una encuesta realizada por la consultora política Gobernarte que reveló que de entrada solo el 46% de los mexicanos tiene planeado votar en la elección de juzgadores y casi el 70% de los mexicanos desconoce la diferencia entre ministros y magistrados, lo que significa que la gran mayoría de los participantes ni siquiera sabrían realmente por qué ni por quién están votando. Y mientras tanto, en las calles, este fin de semana, se registraron diversos enfrentamientos e incluso represiones contra los trabajadores del Poder Judicial que siguen protestando contra la reforma. Las autoridades han pretendido silenciar a los manifestantes bajo el supuesto de que no hay ningún recurso legal para impugnar ni revertir la renovación del Poder Judicial.
Y el caso que más ha llamado la atención se dio ayer por la mañana, donde decenas de policías se encapsularon a una jueza, una que se manifestaba y lo hacía de manera pacífica en contra de la reforma justo afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se llevaba a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1. ¡Por favor! De pasar con ellos. ¿Cuál es el problema de pasar con mis compañeros? ¡Por favor, déjenla ¿Cuál es pasar! el problema de pasar con mis ¡Por favor! No problemas, déjenme pasar. Déjenme pasar. ¿Ya no respetan la Constitución o qué? Las autoridades están obligadas a respetar la Constitución, todas las autoridades. Déjenla... Dice mucho esta imagen, pero no fue el único caso. Un día antes, jueces y trabajadores del Poder Judicial en Chiapas denunciaron que fueron atacados y a balazos por policías ministeriales de esta entidad mientras circulaban en una camioneta por las calles de Tuxtla Gutiérrez. Aunque los presuntos responsables fueron ya puestos a disposición del Ministerio Público, dado el contexto de tensiones, la supuesta confusión pues podría más parecer un acto de intimidación. Y ante estos hechos, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación hizo un llamado a respetar el derecho a manifestarse. Enfatizan que el uso de violencia institucional pues refleja una intolerancia por parte del gobierno que contradice los supuestos principios democráticos que la reforma dice enarbolar. Y además condenaron los ataques de Chiapas y pidieron que las autoridades esclarezcan estos hechos a la brevedad, de manera expedita. Y más allá de la batalla jurídica por su validez constitucional, la reforma judicial está topándose contra el único contrapeso que existe en este momento, que es la realidad. La realidad misma. No es lo mismo prometer un poder judicial más barato, más eficiente, que organizar unas elecciones que, según se anticipa, serán las más caras, las más complicadas e incluso las que tengan menor participación de la historia reciente. Y tampoco es lo mismo pretender instaurar una narrativa de triunfalismo y unidad que enfrentarse todos los días a las manifestaciones que los trabajadores del Poder Judicial están realizando. Y sin embargo, aún con los números ya puestos en la mesa y con la inconformidad instalada en las calles, la Cuarta Transformación está decidida, decidida a ignorar estos problemas, como se ignoraron los amparos y las suspensiones concedidos contra la reforma judicial. Parecen decididos a llevar a cabo esta elección de juzgadores, sin importar el costo político, institucional y económico de este proceso, que por lo pronto, les decía, nos va a costar por ahí de los 13,000 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿vale lo que cuesta? Yo soy Adela Micha.